Bien, muy buenos días a todos, amada familia IBJ, amados hermanos que nos siguen de diferentes formas, de diferentes lugares. Qué bueno que podemos reunirnos este domingo 21 de junio como familia en Cristo. Si todavía no has conocido a Jesús como tu Salvador personal, estamos orando por tu salvación, estamos orando para que estos medios que hemos estado usando todos estos domingos, si tú te has podido conectar, sean para que tú conozcas a Jesús como aquel que murió y resucitó por ti para darte vida y vida eterna. Nos interesa tu alma, nos interesa que tu alma reviva por la victoria de Cristo sobre la cruz, sobre la tumba, así que oramos por tu salvación, como oramos por cada uno de los que somos parte de la familia de Dios a nivel local, aquí en Querétaro, aquí en Juriquilla, en diferentes partes de esta ciudad, de México y también partes del mundo donde está llegando esta señal, estos tiempos con la palabra de Dios y estamos agradecidos. Vamos a colocarnos en sus manos, vamos a orar para que este tiempo especial sea dirigido por Dios, por su palabra, por su presencia, por el Espíritu Santo y todo lo que está pasando alrededor de aquí, Dios tenga el control, nosotros dependamos de Él, tú puedas también, ahí desde casa, acompáñame a orar. Todo esto que sucede aquí alrededor son muchos detalles para que podamos llegar al hogar y a diferentes lugares con la palabra de Dios. Así que oremos para depender de Dios. Señor, gracias por este momento, por este domingo, por esta bendición de estar juntos, por disfrutar de quién eres tú. Eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Somos tus hijos por haber creído en Cristo, por haberlo aceptado en nuestro corazón. Somos ovejas, somos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, local y universal. Gracias por la familia. Tú eres nuestro Padre, somos hermanos y hermanas en Cristo. Extendemos un saludo a todos los hogares, Dios, donde estamos comunicando este momento especial, este día especial, este domingo en donde tú nos regalas apartarlo para ti. Así que nos queremos poner en tus manos, queremos depender de ti. Toma el control de nuestros pensamientos y de las palabras, que la palabra viva y eficaz llegue y corra a todos. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Ayer estuve conectado en una conferencia muy casera de varios pastores. Dos de ellos, uno, el pastor de Hillsong de Latinoamérica, que él radica en Argentina. Él tiene una iglesia aquí de Hillsong en Monterrey. Después otro de los pastores de Saddleback, ahí en Buenos Aires, un compañero mío del instituto, pastor de la iglesia de Rick Warren, ahí en Buenos Aires. Y hablaban ellos, a más de 90 pastores, cómo pastorear en este tiempo de pandemia, cómo pastorear a través de la pantalla. Hablaban algunos métodos. Y el pastor de Hillsong me impactó porque es un pastor de miles de ovejas, de personas, pero él hablaba de cómo medir el crecimiento, qué es lo que hace que realmente mida el crecimiento de la iglesia local. Y él habló de la salud espiritual y mencionó tercera de Juan, versículo 2, que dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Y él hablaba de esa prosperidad del alma, del corazón. ¿Cómo medimos los pastores el crecimiento espiritual? ¿Cómo medimos la salud del cuerpo de Cristo? Bueno, a través de cómo está tu alma. ¿Cómo está tu alma? Y evidentemente este tiempo ha hecho que la cercanía haya sido cortada en un sentido, porque no podemos estar físicamente y eso ha traído enfriamiento, ha traído apatía, distanciamiento, falta de respuesta, diferentes cosas. Y por eso estamos orando al Señor, porque queremos implementar una forma de poder estar más cerca de ti, más cerca a través de estas plataformas, por ejemplo Zoom. Yo ahora puedo ver
las familias ahí desde las salas, puedo ver sus rostros, puedo ver su atención, diferentes cosas que quizás antes no lo podía tener, no lo podía ver. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque queremos cuidar de sus vidas. Y queremos siempre hacerles saber hacia dónde Dios nos está queriendo llevar. El rumbo de Dios. Un buen líder acompaña, pero antes de acompañar, un buen líder dice por dónde tenemos que ir. Y no estamos promoviendo ser personas que estamos aisladas, pero estamos siendo parte de un cuerpo, pero aislados. Eso no es sano. Eso enferma. Eso trae problemas, evidentemente. Y nos interesa ver cómo está prosperando tu alma. Así que yo quería comenzar este servicio con eso. Así, esta semana, como aviso, estaremos transmitiendo algunas cosas que tienen que ver con la dirección de parte de Dios justamente. Así que estén atentos, por favor, a los grupos. Les haremos llegar, como siempre, el aviso, la comunicación. Estén atentos. Si les ponemos una reunión en esta semana, les pido, por favor, puntualmente a todos los que se consideran miembros, que tienen una identidad, que están convencidos que son parte de la IBJ, que se puedan conectar para poderles transmitir la dirección de Dios, hacia dónde Dios nos está dirigiendo en este tiempo importante, especial. Vamos ahora a nuestro estudio de hoy, que está basado en Isaías capítulo 36 hasta el capítulo 39. Y aquí tenemos dos secciones, 36 y 37. Se va a concluir este cautiverio a través de Asiria, y 38 y 39 va a entrar en escena Babilonia. Recuerden que eran dos naciones que fueron enemigas del pueblo de Dios. Dios en su soberanía las usó para traer disciplina al pueblo de Dios. Acaz hizo un pacto con Asiria, con Sennacherib. ¿Te acuerdas que lo estudiamos en Isaías capítulo 7, versículo 3, donde Acaz rechazó confiar en Dios y confió en el rey Sennacherib para en aquel tiempo vencer a los que estaban ahí tratando de frenarlo a él como líder? Y lo interesante, en un lapsus incorrecto, fatal, si lo pudiéramos llamar así, de Ezequías, es que él también le abrió la puerta a los de Babilonia, y lo vamos a ver en el capítulo 39, y eso fue invitar al enemigo a que entre para que vea todo lo que tiene. Y después Isaías trae la profecía de que Babilonia iba a llevarse cautivo a Jerusalén, iba a destruir Jerusalén como tal. Yo quiero explicarte un poquito acerca de Ezequías. ¿Quién es Ezequías? Vamos a 2 de Reyes, capítulo 18. Ezequías, bíblicamente hablando, es el tercer rey más importante de todos los reyes de Israel. Primero David, segundo Salomón, tercero Ezequías. La Biblia le dedica 11 capítulos al rey Ezequías, del capítulo 18 del segundo libro de Reyes hasta el capítulo 22, y después segundo de Crónicas, estaremos leyendo algunos versículos también, del capítulo 29 del segundo libro de Crónicas hasta el capítulo también 32. Después tenemos Isaías del 36 al 39. Así que, ¿quién fue Ezequías? Veamos ahí en 2 de Reyes capítulo 18 versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz. El Acaz que estudiamos ahí en Isaías 7, que fue también rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 29 años y reinó en Jerusalén, tenía 25 años y reinó 29 años. El nombre de su madre, interesante, aparece el nombre de la mamá, y esto lo vamos a ver un poquito en el estudio de hoy. Era Abi, hija de Zacarías. ¿Qué pasó con Ezequías? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué hizo? Quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso
los hijos de Israel y la llamó Neusam, que es una estatua de bronce. ¿Qué hizo? Derribó, destruyó lo que al pueblo lo llevaba a la idolatría y llamó al pueblo a una adoración hacia Dios. Dice el versículo 5, en Jehová Dios de Israel. Esto es un versículo clave. Ezequías puso su esperanza. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre los reyes de Judá. Este es un versículo clave. En el estudio de hoy, en la historia de Ezequías. ¿Por qué? Porque evidentemente hay cosas obscuras, hay cosas buenas, positivas, negativas, pero lo más importante es el título que le he colocado a este estudio de hoy, que es la historia de Ezequías, es nuestra historia y el Dios de Ezequías es nuestro Dios. La historia de Ezequías es nuestra historia y el Dios de Ezequías es nuestro Dios. Y yo me ponía a pensar en la semana lo siguiente. Esto pensaba, si se escribiera una historia de mi vida, ¿qué se escribiría? ¿Qué se pondría en la historia de mi vida? Porque podemos caer en ser severos jueces, pero nunca debemos hacer eso. Porque la historia bíblica nos refleja esto para nuestra enseñanza. No para juzgar, condenar o criticar, sino para decir, ¿qué hizo él? ¿Qué hago yo? Y si se escribiera algo de mí, ¿qué se diría? ¿Sería todo bueno? ¿Habrían cosas negativas en mi historia de vida? Porque esa historia, quiero que sepas algo importante, se está escribiendo, se está narrando allí en los cielos y cada decisión que tomamos va mostrando eso. Versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Vamos al capítulo vamos a Crónicas, segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas. Bien, el versículo 1 del capítulo 31, del segundo libro de Crónicas. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ezequías fue usado para esto. Ezequías fue usado para que el pueblo derribara, destruyera todo aquello que le quitaba lugar a Dios. ¿Y qué hizo Ezequías? Convocó a una adoración. Ezequías también fue usado para promover la Pascua, ¿sí? Vamos a Proverbios capítulo 25, versículo 1. 25, versículo 1 de Proverbios. Dice el versículo 1 del capítulo 25 de Proverbios: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. ¿Quién fue también Ezequías o qué hizo Ezequías? Tenía un grupo de hombres que copiaban las escrituras. Y él tenía ahí el liderazgo sobre estos hombres y era usado de parte de Dios de una forma muy selectiva para transmitir con fidelidad, con pureza la palabra de Dios. Y aquí tenemos a Ezequías. Volvamos por favor a nuestro pasaje, que es Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36. Después de haber visto algunas cosas interesantes de Ezequías, vamos a nuestro pasaje base, que es
Isaías capítulo 36 hasta el capítulo 39. Yo lo dividí en dos partes, este estudio de hoy. Les vuelvo a repetir el título: la historia de Ezequías es nuestra historia y el Dios de Ezequías es nuestro Dios. Una de las cosas que yo pude aprender en el estudio personal de Ezequías, sí, a través de Isaías 36 al 39, es que lo que la vida nos haga a nosotros depende de lo que la vida encuentra en nosotros. Lo que la vida nos haga a nosotros depende de lo que la vida encuentra en nosotros. Es decir, cuando vivimos circunstancias, llámese pruebas, crisis, ¿qué encuentra esa prueba o esa crisis en nosotros? Porque una crisis no hace a una persona, más bien deja al descubierto de qué está hecha una persona. La crisis no hace una persona, sino todo lo contrario, muestra o deja al descubierto de qué está hecha esa persona. Y lo dividí en dos partes, es el mensaje de hoy. Capítulo 36, vamos a ver estrategias del enemigo. Y lo segundo es enfoques en las Escrituras. Estrategias del enemigo, enfoques en las Escrituras. Eso lo vamos a ver en el capítulo 36. Como paréntesis, importante que me acompañen a 2 de Corintios, segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice así, 2 de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos las maquinaciones que Satanás tiene para con nosotros como su pueblo, como sus hijos. Y vamos a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Versículo 18. Que dice así, Jeremías 18, 18. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Maquinemos, vamos a atacarle, vamos a herirle, y dice de lengua. Estos dos pasajes son importantes para entender el capítulo 36 de Isaías. Capítulo 36 de Isaías. Y lo que nos va a enseñar Isaías en términos prácticos es lo que dice el Salmo 21. Yo lo voy a leer, Salmo capítulo 20, versículo 1. Dice así, Salmo 21. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Si vinieron conmigo hasta aquí o si lo tienen anotado, están tomando nota, subrayen, anoten, el día de conflicto, en el día de conflicto. Y quiero leerte dos versículos más. Uno está en Efesios 5, versículo 16. Dice Efesios 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Salmo decía, en el día de conflicto. Efesios dice, el versículo 16, porque los días son malos. Y el capítulo 6, ahí mismo de Efesios, versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo ese día, estad firmes. Tres referencias. En el día de conflicto, después dice ahí Efesios 5:13, el día malo, porque los días son malos. Y aquí dice, podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Con esta introducción
Estamos en las estrategias del enemigo, enfoques en las Escrituras. ¿Qué tenemos aquí en el capítulo 36 de Isaías? Tenemos a un general del ejército de Sennacherib que va a representar al enemigo. El enemigo era Siria, era Sennacherib, el rey de Asiria. Y yo me hice dos preguntas aquí. Número uno, ¿qué ataca el enemigo? ¿Qué ataca el enemigo? Y la segunda pregunta es, ¿cómo respondo a su ataque? ¿Qué ataca el enemigo y cómo respondo a su ataque? Hay tres cosas que ataca el enemigo. Y tú lo vas a ver ahí plasmado en el capítulo 36. Lo primero que ataca es mi mente, mis pensamientos. Lo segundo que ataca es mi corazón, mis sentimientos. Y lo tercero que ataca es mi fe, mis creencias. Ataca mi mente, mis pensamientos, mi corazón, mis sentimientos y mi fe, mis creencias. El enemigo ataca. Sus maquinaciones están con estrategias para herir. Y eso es lo que estaba haciendo aquí este general, este hombre de confianza de Sennacherib. Estaba diciendo, ¿qué están haciendo ustedes al poner su confianza en Dios? ¿Ustedes creen que su confianza en Dios los va a librar? Él estaba atacando los pensamientos, pero también estaba atacando la fe, porque varias veces tú vas a ver que se menciona y la confianza, y la confianza, y la confianza. Pero no solamente eso, sino que también les va a decir que ellos estaban confiando en Ezequías. Ezequías le estaba trayendo una promesa de parte de Dios, que Dios iba a liberar Jerusalén. Y les decían, no confíen en Ezequías, confíen mejor en Asiria, vénganse con nosotros, ríndanse. Y eso hace el enemigo. El enemigo siempre va a presentar artimañas. Comienza por mi mente y mis pensamientos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mente y de los pensamientos? En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, yo voy a leer las Escrituras, porque yo quiero que las Escrituras sean las que prediquen mi mensaje. Dice el versículo 5 de 2 de Corintios capítulo 10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, derribando y llevando. Eso es lo que dice la Biblia que yo debo hacer con mis pensamientos. Satanás, el enemigo, ataca mi mente. Recuerden, estamos en el día de conflicto, estamos en el día malo. Habiendo acabado el día malo, tenemos que estar firmes. Y si las Escrituras no están presentes en mi mente, el enemigo me va a ganar. ¿Por qué? Porque las grandes batallas, así como las pequeñas, se pierden o se ganan en la cabeza. Un predicador que ministró grandemente mi vida hace muchos años repitió muchas veces esta frase: tú eres lo que piensas, eres lo que piensas. Y eso es lo que estaba haciendo el enemigo, atacando sus pensamientos. Les decía que su armamento era insuficiente, es más, hasta se burlaba de Dios, se burlaba de lo que Ezequías había hecho. Miren, el enemigo tuvo tal descaro que dijo que lo que hizo Ezequías al derribar los altares fue incorrecto. Imagínense nomás lo que hace el enemigo. Trae mensajes, se supone, bíblicos, pero distorsionados. Y si yo no estoy preparado en las Escrituras, me va a tumbar, me va a tambalear. Ahora ataca mi mente, yo debo derribar y llevar todo pensamiento cautivo, preso de guerra a Cristo. Pero quiero que pienses algo. ¿Cómo voy a derribar? ¿Y cómo voy a llevar si las Escrituras no están presentes en mi vida? Ahí tenemos el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo venció a Satanás con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero también ataca mi corazón, mis sentimientos. Porque imagínense nomás, el ejército asirio ya estaba conquistando varias ciudades. Ya estaba ahí a la puerta, estaba del otro lado del muro. Y eso, los sentimientos eran afectados, les daba miedo e inseguridad. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del corazón? La palabra de Dios dice esto en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si yo quiero guardar mi corazón, debo guardar los dichos en mi corazón, los dichos de Dios. Y siempre me llamó la atención que dice el versículo, tus dichos, plural. Yo debo tener los dichos de Dios, debo tener versículos
claves en mi corazón que sean ese escudo para poder vencer los ataques al corazón que debilitan evidentemente los sentimientos y nos hacen muchas veces tener rencores, amarguras, inseguridad, pero también ataca mi fe, mis creencias. Y la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículo 16, Efesios 6, 16 dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Todo aquello en lo que yo me apoyo, en lo que yo creo. ¿Y saben que eso es la iglesia? La iglesia es un edificio. La iglesia está apoyada, pero la iglesia se apoya. Yo acá estoy en un edificio. Estoy en un lugar donde hay cimientos que sostienen las paredes, pero hay paredes que sostienen cosas que se apoyan. Y eso es la iglesia. La iglesia provee y promueve un lugar de apoyo. Y todos estamos apoyados en Cristo. Y eso nos lleva a nosotros a nutrirnos y a alimentarnos con nuestra fe. Si estás pasando por una batalla espiritual, una lucha espiritual, como hermanos en Cristo nos podemos ayudar y nos podemos fortalecer. ¿Qué ataca el enemigo? Mi mente y mis pensamientos, mi corazón y mis sentimientos. Ataca mi fe y mis creencias. Ahora, ¿cómo respondo a su ataque? Y a mí me impacta la actitud de los hombres de Ezequías. Porque recuerden algo, que estos tres hombres le dijeron a este general que por favor hablara en arameo y no en hebreo para que solamente escucharan ellos. Porque el pueblo estaba subido ahí a la barda de Jerusalén y estaba escuchando lo que este decía. Entonces, ¿qué hizo este? Empezó a hablar más fuerte y a gritar lo que les iba a pasar. Entonces todos estaban escuchando. Pero me llama la atención cómo respondieron ellos al ataque del enemigo. Versículo 24. Hay tres cosas aquí: callando, respondiendo y descargando. ¿Cómo respondo al ataque? Callando. Dice el versículo 21 del capítulo 36. Pero ellos callaron. Callaron. Y la idea de callar es silenciar lo que me dijo. Qué interesante es esto para mí, silenciar los pensamientos que son del enemigo en mi cabeza, silenciarlos. Ellos callaron. La idea de silenciar es que la mejor respuesta a la insolencia es el silencio. Porque este cuate era un insolente, era un atrevido, estaba atacando directamente a Dios. La mejor respuesta a la insolencia es el silencio. Ellos silenciaron en su cabeza, todo lo que había dicho acerca de la confianza, de que iban a ser derrotados, se burlaba de ellos, pero no solamente callando, sino también respondiendo. Y acá hay un punto delicado y fino. Miren lo que dice el versículo 21, pero ellos callaron y no le respondieron palabra a él. Pero que dice la Biblia, diciendo, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces sí hay una respuesta, sí hay una respuesta. Y la pregunta es, ¿qué dijo el rey? Esto es un detalle fino de la Escritura. ¿Qué dijo el rey? El rey dijo algo. Y cuando el rey dice algo, tenemos que obedecerlo, porque el rey había mandado algo. ¿Qué mandó el rey? Que callaran, que hicieran silencio. ¿Qué nos manda Dios muchas veces? ¿Me acuerdo de lo que me dice Dios? Lo tengo presente porque de esa forma voy a atacar al enemigo con lo que Dios me dice. Y si Dios me dice que calle, yo tengo que dar respuesta con silencio. Si Dios me dice que ore, yo tengo que dar respuesta con oración. Y esa es la idea, pero también descargando. Porque dice el versículo 22... Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Por eso descargando.
no podemos solos, pero tampoco estamos solos. Vinieron y le contaron a Ezequías. Ellos eran 3, pero contaban con Ezequías. Y esto es un cuadro en toda esta historia, de Isaías 36 al capítulo 39. Y tú lo vas a ver, porque Ezequías vive cosas y tiene recursos, tiene con quién contar. Qué bueno que es eso en la vida cristiana. Tener cómo atacar al enemigo. Y nunca nos olvidemos que el enemigo es estratégico. Pero no hay mejor estrategia para vencer al enemigo que con un enfoque en las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Ahora, la segunda parte de nuestro estudio de hoy es desde el capítulo 37 al capítulo 39. Y aquí vamos a ver las experiencias de Ezequías, que son enseñanzas para mí. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice así. Romanos 15, versículo 4 dice así. Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Y eso es lo que nos va a enseñar la historia, porque lo que está aquí narrando Isaías es la historia de Ezequías. Es la parte histórica del libro de Isaías. Y ya estamos en el capítulo 37. Personalmente, una de las principales luchas que tengo yo es con mi mente. Y comúnmente lo que me pasa es que me saturo mentalmente. Me canso mentalmente. Es lo que más trabaja en tu pastor Pablo Ferrari, la mente. Entonces, ¿qué hice con estos 3 capítulos? Lo narré con palabras. Porque yo me hago la pregunta, ¿cuál fue la historia de Ezequías? Que es una enseñanza para mí. Y yo lo narro con palabras, con verbos, que fui viendo en los pasajes del capítulo 37 al capítulo 39. Te las voy a decir todas. ¿Cuál fue la historia de Ezequías? Oyó la amenaza. Rasgó, esto habla del quebranto. Vino, esto habla del lugar. Envió, esto habla del profeta. Leyó unas cartas que le envió Sennacherib, y esto habla del desvío. Oró, esto habla del trabajo. Recordó el pasado. Disfrutó la victoria. Capítulo 38, enfermó, la interrogativa. Oró, me hago una pregunta, ¿de quién aprendió? Lloró, esto habla del recurso. Recibió el mensaje, sanó, esto me habla del testimonio. Encontró el perdón, descubrió el propósito. Isaías 39, mostró el pecado, reconoció la consecuencia, aceptó la humillación. Rápidamente quiero compartirte estas experiencias en la vida de Ezequías para sacar aspectos enseñables para nosotros. Tenemos que ser personas enseñables, humildes de corazón, que siempre reconozcamos que estamos para aprender, para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Oyó, eso lo dice el versículo 1 del capítulo 37. Ezequías oyó esto. ¿Y qué oyó? La amenaza. La amenaza me habla del peligro inminente, de la emergencia crítica. Lo oye él como rey. ¿Qué es lo segundo? Rasgó el quebranto. Se sume en tristeza, dolor intenso. ¿Y qué hace aquí? Se siente en una completa debilidad. Esto es interesante. Esto es interesante en un rey, en un hombre que está delante de todo el pueblo dando la cara. ¿Cómo se sintió? Pero lo tercero, lloró. Vino. Y esto habla del lugar. El versículo dice, ¿dónde estamos aquí? El lugar. Versículo 1. Dice, y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y esto me habla del lugar, la casa de Jehová. ¿Saben que esa frase, la casa de Jehová, indica esto? Total dependencia del socorro
de otros. Total dependencia del socorro de otros. ¿Oír? Sí. Hay una amenaza real, latente, constante. Hay un enemigo que me ataca. Hay un quebranto. Me humillo en dolor, en tristeza, en debilidad. Pero hay un lugar, y el lugar es la casa de Jehová. Mi lugar para poder yo ir y ahí decirle a Dios todo lo que siento y buscar en Él y de Él una total dependencia. Y aquí hay una referencia clave que está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Esto fue lo que entendió Ezequías que tenía que hacer. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Así dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la referencia del lugar. ¿A qué voy al lugar? A humillarme. ¿A qué voy al lugar? A confesar mis pecados. ¿A qué voy al lugar? A reconocer. A reconocer. Pero entonces tenemos oyó, rasgó, vino, envió. Y aquí tenemos el profeta volviendo a Isaías, capítulo 37. Versículo 4 dice: quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Él contaba con un profeta que intercedía por él. Pero ojo, Ezequías también oraba. Ezequías también oraba. Y vemos aquí, una vez que él envía por Isaías, para que Isaías lo ayudara a llevar la carga y a buscar a Dios. Recordemos que Isaías era el profeta de Dios, que traía la palabra de Dios, y en estos pasajes vemos que trae la palabra de Dios. Pero hay algo que pasa aquí en el contexto, y es que Ezequías recibe unas cartas de Sennacherib. Otras cartas que atacaban la mente, atacaban el corazón, atacaban las creencias. Cartas que leyó Ezequías. Y al leerlas, había un mensaje ahí. ¿Sabes cuál era el mensaje? Desviar la mente, el corazón y la fe de Ezequías. Desviar. Porque dice el versículo 11. Fíjense lo que dice el versículo 11. He aquí que tú oíste, dicen las cartas, lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron. Y acá está el desvío. ¿Y escaparás tú? ¿Escaparás tú? Esto era un desvío. O era un desvío para el rey. Porque él estaba en un momento de buscar a Dios, de confiar en Dios, de depender de Dios, de buscar ayuda en el profeta. Y llegó otro ataque que lo quería desviar. Y eso es lo que pasa siempre con los ataques del enemigo. Me quiere desviar de mi atención a Cristo, a la palabra, a las Escrituras. Pero también hizo algo espectacular, oró. Y esto es el trabajo, porque orar es un trabajo. Yo escuchaba un mensaje esta semana acerca de la oración. De la oración para vencer la carne. De la oración para interceder por aquellos que están predicando el Evangelio y librando almas. De la oración por este tiempo cuando se predica la palabra de Dios. Porque cuando se predica la palabra de Dios, cosas suceden en los cielos y también en la tierra, en los corazones que la reciben. Hay un impacto en los cielos y en la tierra. Satanás no está contento con eso. Porque hay un pueblo que está orando para que el Espíritu Santo llegue con su voz. Y los pecadores volvamos al Señor y nos arrepintamos. Y los incrédulos vengan a Cristo a la cruz y reciban al Salvador. Y caminen la vida cristiana. Cosas suceden cuando oramos. Y ven ustedes lo que dice el versículo 16. Dice el versículo 16, Jehová de los ejércitos, oración de Ezequías, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye.
todas las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Reconocen la oración, el dominio y el control de Dios. Una de las cosas que la oración nos enseña cuando oramos es que tenemos que reconocer el carácter de Dios. Y siempre que nos expresamos hacia Dios, reconocemos lo que Él es, en lo que Él habita. Teología práctica acerca de Dios. Pero Él tuvo que orar, tuvo que trabajar. Pero también recordó. ¿Qué recordó? El pasado. Dice el versículo 26 del capítulo 37. Dice el versículo 26, ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Miren, acompáñenme rápidamente a Éxodo capítulo 12, versículo 12, Éxodo 12, 12, dice así, Éxodo 12, 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. ¿Qué iba a hacer Jehová? Iba a matar a los primogénitos. ¿De quién? De Egipto. ¿Qué era Egipto en ese tiempo? Un enemigo para el pueblo de Israel. Y Dios le estaba dando una palabra a su pueblo a través de Moisés que el pueblo debía recordar. Y no recordar en ese momento solamente a la media hora, sino 10 años, 20 años, 30 años, 50 años después. Y es lo que Ezequías estaba teniendo que entender. Pero vamos también a segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 15 al versículo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, dice así. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 15 al versículo 17. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. El ángel de Jehová mató 70,000 hombres. Por la consecuencia, sí, del pecado, de una mala decisión. Casualmente, o mejor dicho, divinamente, porque el enemigo atacó la cabeza de David, atacó el corazón de David, atacó la fe de David, y David hizo un censo. Y ese censo era para decir: yo confío en todo lo que tengo. Y era el mismo problema de Acaz. Y fue al final de sus días también el mismo problema de Ezequías. Y yo no estoy exento de eso. No estoy exento de eso en absoluto. Pero miren, lo último aquí del capítulo 37 es que disfrutó la victoria. Disfrutó la victoria, porque dice el versículo 35 al versículo 38 de aquí de Isaías, capítulo 37, dice así la palabra de Dios: porque yo ampararé a esta ciudad, dice Jehová, para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. En una noche, un solo ángel de Jehová mató a 185,000 soldados. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Pero no solamente mató a 185,000 soldados, sino, dice el versículo 37, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech
y Sarecer le tomaron porque estaban en una riña de quién iba a tomar el poder. ¿Qué hicieron? Dice la palabra de Dios, le mataron a espada. ¿En dónde le mataron? En el templo de su Dios. Dios, el Dios de Sennacherib, no hizo nada por Sennacherib. Pero el Dios de Ezequías lo hacía todo por Ezequías, por su pueblo, por ese remanente, ese pequeño remanente. Qué interesante aquí que los mismos hijos mataron a espada. Esto pasó 20 años después, ojo, Históricamente es importante dar este dato. 20 años después. Quiero que entiendas algo aquí. A veces pensamos que las respuestas tienen que ser así, a la de ya. 20 años después, Sennacherib fue asesinado por sus hijos en el templo de su Dios, al que él adoraba, por el que no hizo nada. Isaías 38. Aquí tenemos, por un lado, la victoria, pero por otro lado, la enfermedad. Y aquí cronológicamente hay textos que no están cronológicamente puestos. Sin embargo, no me voy a enfocar en la parte cronológica, sino en la parte práctica de Isaías 38. Dice el versículo 1, en aquellos días del capítulo 38 de Isaías, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, vamos a orar para que sanes, le dijo. No, ¿qué le dijo? Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Eso le dijo Isaías, no más. Acá hay una interrogativa para Ezequías, pero hay un mensaje directo y que el mensaje directo tiene que ser dado. Ordena tu casa, porque Jehová dijo que ya no vas a vivir, sino que vas a morir. Enfermó de muerte. Morirás y no vivirás. ¿Qué tenemos aquí? En segundo lugar, que oró. Dice el versículo 2, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. La idea de la pared, o que volvió su rostro a la pared, es que volvió su rostro al templo de Jerusalén. Volteó su mirada a donde Dios habitaba, donde Dios en ese tiempo venía con su presencia y que le recordaba la necesidad de la comunión. Y dice el versículo, volvió su rostro, Ezequías su rostro a la pared, su rostro. Esto es importante porque es lo que siempre tenemos que hacer, alzar nuestros rostros hacia arriba. La vida se ve diferente desde arriba. La perspectiva desde arriba es completamente diferente a como uno la ve en esta tierra. Por eso tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, que está en los cielos. Tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba. Y eso nos habla de que somos creyentes, que estamos dependiendo de Dios, que estamos siendo creyentes espirituales, guerreros de la oración, que dependemos. Eso hizo Ezequías. Y mi pregunta aquí es, ¿de quién aprendió? ¿De quién aprendió a orar? ¿De quién aprendió el trabajo de la oración, la disciplina de la oración, el hábito de la oración, la piedad acerca de buscar a Dios en cualquier momento, en cualquier situación? ¿De quién aprendió? No creo que fue de Acaz. Acaz fue un mal padre. Ezequías fue un buen hijo. Acaz no confió en Jehová, que fue el padre de Ezequías. Pero Ezequías estaba, como lo vimos ahí en 2 de Reyes capítulo 18, versículo 5, él confió en Dios e hizo lo que Dios le pidió. Era un hombre temeroso de Dios, dice la Biblia. ¿De quién aprendió? ¿De Isaías? ¿Aprendió de su mamá, Abi? De alguien aprendió. La oración es un hábito que se aprende, que se ve, que se refleja. Yo recuerdo el testimonio de un hombre de Dios llamado Andrés Fernández Paz, que él compartía. Creyente apartado, su padre anciano ahí en Argentina de una iglesia, él se apartó y vivió perdidamente. Pero dice que cada vez que llegaba a su casa en la noche, muy tarde, encontraba a su mamá de rodillas orando en la sala de la casa. Por supuesto que esperando que su hijo volviera. Es una figura importante. Pero dice que escuchaba una promesa que le reclamaba a Dios. Joel 2:21. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Eso oraba esa mamá por su hijo Andrés. Su hijo Andrés vino al Señor. Su hijo Andrés
se consagró al Señor. Su hijo Andrés hoy es un siervo del Señor, tiene una familia hermosa. Sus hijos están sirviendo al Señor en diferentes partes del mundo. Porque Dios cumple las promesas. Dios no da promesas para que simplemente yo diga, qué padre, fue una promesa para Ezequías, una promesa para Jeremías, una promesa para David. Esas promesas son para acompañarme a mí día con día. El problema mío, voy a hablar de Pablo Sebastián Ferrari, es que me olvido. Es que no medito. Es que a veces me pasa esto, abro la Biblia y así como la abro, la cierro y simplemente hice eso. La abrí y la cerré. Y ahí no hay un efecto, evidentemente, para mi fe, para mi dependencia. Bueno, eso fue lo que hizo Ezequías. Oró, ¿sí? Oró y se humilló delante de Dios. Bueno, dice el versículo, pero lo tercero, que lloró, es un recurso, gran lloro, gran lloro. Y mi pregunta aquí dice el versículo 3, y dijo Jehová, te ruego que te acuerdes de mí. He andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y he hecho lo que he sido agradable delante de tus ojos. Y dice el versículo en la parte final del 3, y lloró Ezequías con gran lloro. Algunos han criticado esto. Yo no me sumo a la crítica. Yo me hice una pregunta. ¿Qué hubiera hecho yo en su lugar? Esa es la pregunta que yo me hice. Si yo me llego a enterar hoy que tengo una enfermedad terminal, hace unos años atrás fui a ver a una persona en Puebla, yo no sabía qué estaba pasando con él, pero fui a predicar, etc. Me vi con él, él fue un sustentador mucho tiempo nuestro y me invitó a tomar un café a un lugar ahí privado y me dijo, tengo cáncer. Y cuando me dijo, tengo cáncer, se puso a llorar y no paraba de llorar y llorar. Un creyente. Y lloraba y lloraba y lloraba. Bueno, evidentemente llorar no es malo. Es un recurso llorar. Y es un recurso llorar, porque vean ustedes aquí el contexto. ¿Dónde estaba llorando? En la presencia de Dios. Lloraba en la presencia de Dios. Derramaba sus lágrimas de dolor en la presencia de Dios. Cuánta enseñanza para nosotros. ¿Qué recibió? El mensaje. Versículo 4, dice el versículo 4 de 38, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, esto es clave aquí, esto es clave, porque Isaías siempre estuvo cerca de la necesidad, siempre estuvo cerca de la problemática, siempre estuvo cerca del conflicto, del ataque. Necesitamos Isaías en nuestras vidas, hombres que intercedan por nosotros. Hombres que nos traigan la palabra de Jehová a nosotros, lo necesitamos. Eso fue Isaías. Y dice el versículo 5, ve y di, dos palabritas claves. Ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración, Ezequías, y visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. No solamente lo estaba sanando a él, la respuesta era de sanar la parte física, sino la parte espiritual y también al pueblo. Pero miren, dos palabritas claves para Isaías y para aquellos que me están escuchando, que sienten una carga en su corazón por servir al Señor, por ser siervos y siervas del Señor. Para ti tengo esta palabra. Ve y di. Isaías capítulo 6. A ver si se acuerdan de esto. Capítulo 6. Capítulo 6. Después de que Dios viene a Isaías y le hace un llamado y le muestra su condición y viene a él como ese carbón encendido para purificar, santificar. Todo lo que esta escena increíble de Isaías 6. Dice el versículo, capítulo 6. Acá está, versículo 9, 6:9. Dice, y dijo, 6:9, dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto,
mas no comprendáis. Anda y di. Y aquí lo tenemos nuevamente. El mismo mensaje de Dios a su siervo. Ve y di. Anda y di. Esa es la idea de servir al Señor. Comunicar, andar, caminar, comunicando su mensaje. Primero con nuestras propias vidas, pero también con nuestras palabras. Aquellos que lo necesitan. Yo te vuelvo a hacer un reto en esta mañana, iglesia amada del Señor, un reto. Ponte en contacto con los hermanos. Haz llamadas telefónicas. Ve la manera de poder en una semana marcarle a 3 personas, a 5 personas de la congregación y hazle la pregunta de cómo estás. ¿Cómo estás? Dime qué necesitas. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Sea una respuesta en esa llamada. Llamaditas cortitas. ¿Por qué no una videoconferencia? Así que te vea, que tú la veas. Terminen orando juntos. Terminen platicando cosas de la Biblia. Compártele tu devocional. Invítale a que te comparta su devocional. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Eso es lo que podemos sacar como el mensaje que tenemos que andar, decir y transmitir. Y el testimonio que vimos aquí en la oración. Recibió. ¿Qué recibió? El mensaje. Sanó. Y ese es el testimonio. Dice el versículo 9. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Y fíjense aquí esto que dice Ezequías, dije, no veré a Jah en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada, dice, ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Que venía él como un león y él siendo un animalito lastimado. Y el testimonio aquí de sanar es que él da un testimonio de por qué oraba. ¿Para qué quería salud Ezequías? También aquí hay mucha especulación aquí en este pasaje. Muchos han dicho muchas cosas, que fue egoísta, que para qué le pidió salud si Dios le dio 15 años y esos 15 años hicieron que naciera Manasés, que fue un mal rey para Israel. Pero ojo, Manasés se arrepintió al final de sus días. Se arrepintió, confesó sus pecados, pero Manasés reinó 50 años en Israel e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque al final se arrepintió. Pero después fue también Josías, y Josías hizo lo recto. Y fue un rey que desde temprana edad, 8 años, comenzó a reinar y hizo lo recto, también derribó y trajo la palabra de Dios. Miren, tengo aquí un comentario de este pastor llamado Wiersbe, que dice así, hay algunos estudiosos que consideran un error de Ezequías que le hubiera pedido a Dios continuar con vida. 3 años más tarde nació su hijo Manasés, segunda de Reyes 21:1, el cual reinó durante 55 años y se convirtió en el rey más malvado de toda la dinastía. Si Ezequías hubiera muerto sin dejar un heredero, porque hasta aquí no tenía hijo, por cierto, esto no habría ocurrido. Pero no tenemos ninguna garantía de que cualquier otro sucesor hubiera sido mejor. Y el nieto de Manasés fue el piadoso rey Josías, quien hizo bastante para traer la nación de regreso al Señor. Manasés se arrepintió después que Dios le escarmentó y terminó sus años sirviendo al Señor. Segundo de Crónicas 33, 11 al 20. Y aquí hay una frase que dice Wiersbe que me impactó. No es sabio que tratemos de imaginar lo que Dios hubiera podido hacer en la historia. No es sabio. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace y para qué lo hace. Vayamos ya terminando. ¿Qué encontró? El perdón. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán
y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Miren qué versículo el 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y eso fue lo que encontró Ezequías, el perdón. Y la idea aquí es esta, que lo que causa más enfermedad es el pecado. Y él entendió que Dios tenía la capacidad de perdonarle. Echaste tras ti, dice el versículo, tras tus espaldas todos mis pecados, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. El pecado enferma, el pecado trae enfermedad, el pecado trae contaminación. Por eso cuando alguien está enfermo se le pide que se aísle para no contagiar. Pero somos pecadores que andamos por todos lados y nuestro pecado también lleva muerte, también lleva enfermedad. Pero tenemos aquí un Dios que perdona, que salva. Y quizás hoy tras tus espaldas estás cargando pecado. En tu corazón estás ocultando o estás ahí haciendo negocios con el pecado. Yo te animo que vengas a Dios para pedirle perdón, para que juntos confesemos y nos arrepintamos. Dios nos va a perdonar porque Él ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Dios ya pagó la deuda a través de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué pasó en último lugar? En el capítulo 38 descubrió el propósito. Descubrió el propósito. Miren lo que dice el versículo 19 y el versículo 20. El que vive te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. El propósito es alabar a Dios. El propósito es vivir para alabar a Dios. Eso lo dice Efesios. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fui salvado. Para eso Él me dio vida. Mi vida no tiene sentido si yo no vivo para la alabanza de Él. No tiene sentido. No tiene razón de ser. Por eso tenemos que descubrir el propósito a través de lo que estemos enfrentando en nuestra vida, así como Ezequías en ese momento. Y termina el capítulo 39 con 3 palabras. Mostró, reconoció y aceptó. Mostró el pecado. ¿Qué hizo Ezequías? Abrió las puertas de su casa, dice, del palacio, dice Isaías 39. ¿Sí? Dice Ezequías, voy a leer el versículo 1. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó, entre comillas, porque el enemigo no tiene buenas intenciones jamás con nosotros, y les mostró a la casa de su les mostró la casa de su tesoro, Ezequías, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Y acá tenemos esto. Mostró. ¿Qué mostró? El pecado. ¿Qué hizo Ezequías aquí? Aquí hay un lapso obscuro e incorrecto en la vida de Ezequías. Orgullo, soberbia. Pero una de las cosas más importantes que yo noté aquí, Ezequías no buscó la guía de Dios. Aquí sí Ezequías no buscó la guía de Dios. Ya Isaías, si tú te acuerdas, en los capítulos 11 por ahí, menciona acerca de Babilonia. ¿Y qué estaba haciendo aquí Ezequías? Abriéndole la puerta al enemigo. Diciéndole, vente, métete. Voy a tener una relación contigo. Voy a tener una comunión contigo. Cuando en un futuro, ese enemigo, lo que estaba viendo ahí era qué iba a hacer, qué se iba a llevar de los tesoros de la casa de Jehová. Y quiero decirte algo, esos tesoros no eran de Ezequías, porque no solo Ezequías los había conseguido, muchos reyes habían sido parte para que esos tesoros estén en la casa de Jehová. Y acá hay mucha enseñanza, porque lo que nosotros tenemos
no es de nosotros, es de nuestro Dios. Y nada es de presumir. Nada es de presumir, y menos lo material. A Dios yo no lo aparento, no lo dejo con la boca abierta. Si yo hoy adquiero algo materialmente costoso, hermoso, bonito, ¿sabes cómo lo asombro a Dios? De dos maneras. Primero, teniéndole fe. O segundo, siendo incrédulo. Eran las dos cosas que asombraban a Jesús. Cuando Jesús entraba a una ciudad, lo que más le llamaba la atención era si la gente le creía. Y lo que más le llamaba la atención es si la gente no le creía, si la gente era incrédula. Y eso es lo que hoy aquí podemos ver. Pero bueno, ¿qué pasó aquí? Él reconoció. ¿Qué reconoció? La consecuencia. Porque la nación decayó espiritualmente. Déjenme leerle 2 de Crónicas 32, 31. 2 de Crónicas 32, 31. 2 de Crónicas 32, 31. Miren ustedes aquí. Estoy en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, que dice así. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó. ¿Para qué lo dejó? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios permitió que estos enemigos vinieran y que Ezequías les mostrara. ¿Para qué? Dice el versículo. Para saber, para conocer lo que estaba en el corazón de Ezequías. Dios permite cosas en nuestra vida. Dios es soberano. Aún cosas que tienen que ver con el enemigo. Para ver dónde está puesta nuestra confianza y nuestra dependencia. ¿Qué estaba en su corazón? Capítulo 36 aquí, del segundo libro de Crónicas. 36, versículo 13. Hay unas páginas adelante, segundo de Crónicas 36, versículo 13 al versículo 16. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Vean aquí el mensaje de parte de Dios. Mientras Ezequías cuidaba sus pensamientos, cuidaba su corazón y cuidaba su fe, el pueblo derribó altares. Mientras confió en Dios, el pueblo dejó la idolatría, el pueblo volvió al Señor, el pueblo adoró al Señor. Pero cuando un hombre de Dios deja de confiar en Dios, enseguida se mete el pecado por todos lados, de todas las maneras. Bueno, aquí hay un mensaje para nosotros en esta hora. No dejar de confiar en Dios, no dejar de depender de Dios, porque el pecado se va a meter por todos lados. Terminemos. Reconoció la consecuencia. La nación decayó espiritualmente, pero aceptó la humillación. Segundo de Crónicas, aquí que estamos de una vez, capítulo 32, versículo, segundo de Crónicas 32, versículo 26, dice así. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías aquí? Se humilló. Pidió perdón. El Salmo 51, versículo 17, 51, 17 dice así. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Se humilló delante de Dios. Dios lo perdonó. Y la conclusión práctica para nosotros hoy,
la conclusión práctica es que tenemos que, Romanos 13, 12 al 14 dice que tenemos que vivir como de día y tenemos que hacer tres cosas: desechar las obras de la carne, andar honestamente y vestirnos del Señor. Vestirnos del Señor. Vamos a buscar a Dios en oración para que esta palabra que escuchamos sea aplicada a nuestras vidas. Recordemos, la historia de Ezequías es nuestra historia, el Dios de Ezequías es nuestro Dios. Estrategias del enemigo, enfoques en las Escrituras para vencerlo, experiencias de Ezequías, enseñanzas para mí. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por transmitirnos tu voz, una voz clara. Y gracias porque podemos tomar decisiones en dependencia de ti para vencer al enemigo. Para entender que podemos, como Ezequías, enfrentar una guerra o una enfermedad o el pecado del orgullo, y en cualquiera de esas cosas saber cómo enfrentarlas. Hemos visto en tu palabra cómo hacerlo. Gracias por darnos las armas espirituales. Queremos vestirnos de ellas. Queremos desechar las obras de la carne. Queremos andar honestamente como de día y que tu nombre sea glorificado. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Un abrazo ahí a casa. Un gusto haberles visto a varios de ustedes. Y estamos en contacto en la semana. En la semana estamos en contacto. Por favor, estén atentos a nuestros medios de comunicación de internet, porque vamos a compartir ahí avisos importantes de la dirección de parte de Dios. Les amamos, oramos por sus vidas. Dios les guarde.